esta parte. ¿Cómo están? ¿Qué? Hola, yo soy Carolina Villarreal. Soy la baterista de The Warning y vengo desde Monterrey, aquí para platicar sobre mis procesos de batería y no solo eso, pero de todo de lo que hago yo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy un poquito nerviosa porque no acostumbro mucho a hacer esto, pero realmente quiero que esta sea una plática muy casual y relajada y muy campechana. Entonces quiero que todos ustedes también se sientan muy cómodos. Si tienen alguna duda, una pregunta, lo que sea, que se den con la confianza de decirme y comunicarlo. Y sí, que esto sea una cosa muy interactiva. Bueno, voy a empezar esto enseñándoles un poquito de lo que yo hago en la batería. Muchas gracias.
Bueno, quiero empezar hablando un poquito sobre esta canción y de cómo se creó. Para empezar a hablar un poquito de mi proceso de composición. Esta canción se empezó en el piano. Yo casi siempre empiezo componiendo en el piano. En este caso, pues no tengo mi piano yo aquí, pero tengo esta cosa maravillosa que se llama GarageBand en el teléfono. Esta es una herramienta muy útil que yo uso mucho cuando no estoy en mi casa y quiero empezar a componer. Entonces, esta canción yo la empecé haciendo el bassline, el pam 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 pararam, pararararararam. Yo lo tenía, vamos a poner aquí un piano, ahí está. Se escucha mucho mi respiración, una disculpa. Vamos a subirle. Entonces básicamente yo me sentaba en el piano y me ponía a hacer cosas y empecé. Y ahí está, y empecé a hacer ese bassline y ese bassline. Y lo que yo me enfoqué mucho es en crear una parte en la que me pueda basar por el resto de la canción. Entonces yo desde que empecé a hacer esa parte, yo sabía que quería que fuera un bassline o un riff. Y empecé con unos acordes, hice toda la letra y la melodía, que antes estaban bastante diferentes, especialmente la letra. Y esta fue de las pocas canciones que yo empecé a imaginarme cómo quería que escuchara toda la instrumentación, y la batería fue algo que ya tenía muy claro más o menos que quería algo que estuviera muy... una disculpa, pero de repente se van a hacer algunas palabras en inglés, pero yo quería una canción que tuviera un drive muy poderoso, algo que lo estuviera empujando constantemente. Y entonces yo sabía que quería que empezara con la tarola inmediatamente para empujar. Es una canción que es bastante busy. Entonces yo sabía que en estos versos yo quería un patrón que estuviera divertido, porque yo creo que en el rock, especialmente en una banda de rock, nosotros somos un trío, es mi hermana, mi otra hermana y yo. Y yo casi siempre doy una base. Mi trabajo es dar una base estable para que tipo, las cosas avancen. Pero yo quería ver cómo podía agarrar esta base y agarrar un poquito de algo. Fue cuando empecé realmente como a explorar qué podía hacer yo con el espacio que se me daba, porque el bassline que yo había hecho estaba muy ocupado, era una línea que estaba moviéndose bastante, la melodía también. Entonces yo como que me empecé a pegar tantito con el bassline, y después estábamos hablando mis hermanas y yo de qué hacer con las guitarras, porque pues ya había muchas cosas y decidimos no ponerle tanto. Y estas son las conversaciones de cómo se va formando las canciones, pero al final de cuentas todo empezó con un piano y ese bassline, y siempre es un proceso que a mí es de las cosas que más me gusta, ver cómo empieza una canción en el piano, en su base, y después ir implementando todas las cosas. Y fun fact, anoté muchas cosas de las que quiero hablar, entonces nada más quiero asegurarme que no me esté faltando nada. Y sí, esta fue una de las pocas canciones en donde, pues no las pocas, pero de las primeras en las que yo empecé mucho a explorar qué podía hacer. Entonces mis feels, empecé a como explorar diferentes cosas. Como yo empecé a tocar desde muy chiquita, yo llevo tocando desde que tengo 6 años. Entonces, como que al principio mis feels eran con lo que yo crecí. Entonces, en este álbum yo creo que fui explorando más lo que podía agregar, y empecé a usar muchos quads y falling rocks, que son 16 al final de cuentas, pero siento que le agregaron un poquito más de spice a lo que yo podía aportar a la canción. Y así fue como empezó Disciple, y así fue como terminó. Se siente un poco raro tocarla sin mis hermanas, no estoy muy acostumbrada a tocarla sin ellas. Pero, ok, entonces voy a empezar a hablar un poquito sobre ya mi proceso general de songwriting. Nada más quiero avisar que mis procesos tal vez no funcionan para todo el mundo, pero yo lo que he descubierto tras los años de estar componiendo, que al momento que alguien más me dice de sus procesos y me empieza a dar tips, hay cosas que sí pueden funcionar súper bien para mí y me motivan a seguir explorando diferentes cosas, y hay cosas que nada más no. Entonces, si ustedes quieren intentar algo de lo que yo digo,
brutal, y si no, no hay bronca. Pero yo la manera que compongo es de una manera muy visual. Me gusta tener, yo uso mucho Pinterest y hago mood boards y collages y ese tipo de cosas para tener algo en qué basarme, algún sentimiento, algún algo. Algo que estoy haciendo mucho recientemente es, tengo una nota en mi teléfono en donde tengo muchos títulos de canciones que no significan nada, no tienen nada, pero entonces cuando me siento en el piano a empezar a componer, tengo algo en qué basarme, porque a veces puede ser un poco difícil nada más crearte algo de la nada, que pues es lo que estás haciendo al final de cuentas, pero sentir que tienes un punto donde empezar, mínimo a mí, me ayuda mucho. Y yo algo que también hago mucho es, me la paso componiendo todo el tiempo, todo el tiempo. No tienen que estar buenas las canciones, honestamente, es nada más de seguir desarrollando ese músculo, porque es mucho de práctica. Yo empecé a componer cuando, honestamente no tengo muy bien así la edad, pero yo creo que a los 11, 12 fue cuando me empecé a sentar y a crear y a ver qué podía sacar yo, especialmente en el piano, y me di cuenta que me gustaba mucho. Entonces, pero obviamente como componía a los 12 años a como compongo ahorita a mis 20 es muy diferente, pero yo creo que la razón por la que ha cambiado tanto, pues primero obviamente la edad y todas las experiencias que he vivido, pero es porque constantemente me paso practicando cómo explorar diferentes maneras de componer algo, porque yo creo que es muy fácil ciclarte, mínimo a mí me pasa mucho, y writer's block a veces tipo, te mata. A mí me causa mucho estrés que me pasa, pero yo creo que mínimo lo que yo hago es una de dos: o me la paso componiendo hasta que salga algo, pero a veces puede ser un poco tedioso porque duele que te salgan tantas canciones tan malas, pero o también te puedes dar el espacio a respirar, ir a inspirarte con algo, ver una película, leer un libro, salir al parque, a ver la naturaleza, literal, lo que sea, y después puedes regresar un par de días después y volver a intentar. Eso es lo que yo hago, pero yo más bien trato de pasármela componiendo todo el tiempo. El teléfono es una cosa maravillosa, los voice memos, el GarageBand, el tecladito, escribir todos tus notes, frases, melodías, pedacitos. A mí me pasa mucho especialmente cuando estamos tocando en vivo, estamos en tour o algo, que se me ocurre algo a las 3 de la mañana y estoy en un cuarto con mis hermanas y están dormidotas y pues no puedo hacer ruido. Entonces lo que yo hago es conecto mis audífonos, me pongo en el tecladito, grabo la melodía, pero pues no la puedo cantar, y todos estos pedacitos después ayudan muchísimo, especialmente en los momentos donde estás en ese writer's block y que no te sale nada. Yo en mi teléfono ahorita tengo 789 voice memos de puros pasitos chiquitos que no he usado nunca en ninguna canción. Es nada más empezar a ver cómo puedes utilizar esos pedacitos. Y también yo creo que algo que a mí me ayuda mucho, que no me di cuenta que podía hacer hasta hace como unos 3 años, de todas las canciones que he escrito, que pueden estar muy malas, o sea, a veces sí te da pena sentarte y escuchar todo lo que has hecho, pero hay pedacitos rescatables, y lo que yo hago mucho es hacer como un Frankenstein de todas estas canciones malas, agarro unos pedacitos que sí me gustan, y hay varias canciones, acabamos de sacar un EP que se llama Mayday, y hay varias canciones que tienen riffs de otras canciones, letras de otras canciones, y es nada más ir haciendo todas estas pruebas, estos intentos, porque nada es definitivo, no compones algo y ya, ahí se quedó, ahí está. Y menos en mi caso, que no soy solo yo, no estoy yo componiendo para mí misma y así están las cosas y así se salen, no. Yo compongo una base, yo puedo hacer una canción de pe a pa si yo quiero y ponerle toda la instrumentación yo solita, pero estoy en una banda, yo se la enseño a mis hermanas y si a ellas no les gusta, obviamente se va a cambiar. Entonces yo creo que también estar enfocados y pues es muy fácil casarte con una idea y con una canción, a mí me pasa mucho, no lo digo. Estar trabajando 2 años en una canción y tú tienes una idea muy clara de lo que quieres, muy clara, y de repente yo llego y se la enseño a mis hermanas y no les gusta, cero, y me quieren cambiar toda la vibra. Tal vez yo quería que fuera una canción lenta y que estuviera dark and gritty, y ellas quieren que sea una canción bien movida, y
pues es de tener pláticas y ver qué onda, porque obviamente te puedes poner en tu papel de no, es mi canción, no te la puedo quitar, digo que no la usamos, ya, si no se hace a mi manera no la usamos, pero honestamente no creo que decir, oh, no se llega a ningún lado de esa manera, y es muy importante a veces separar tipo tu ego de tus composiciones, porque obviamente, o sea, es tu arte, tú lo creaste, estuviste mucho tiempo trabajando en él, pero estás en una, tipo mínimo yo estoy en una banda, entonces yo creo que el trabajo en equipo es algo que es muy importante, mínimo para mí, y tener esas pláticas con mis hermanas creativas, a veces pueden ser fuertes, porque pues yo puedo ser muy que saco mi idea, pero estas pláticas siempre son los que sacan esas canciones adelante y siempre traen algo nuevo a la mesa, y yo creo que eso es lo más importante, porque crear con personas diferentes es lo que te hace crecer, escuchar diferentes opiniones, eso, porque si no te quedas muy estancado en tu propio mundito, y siento que es muy fácil quedarte ahí. Yo me he quedado ahí, pero ya al abrirte y estar abierto a diferentes propuestas es cuando empiezas a crecer y empiezas a componer de diferentes maneras. Yo antes tenía 4 acordes, en mi casa se le dicen los acordes PAO, era la misma progresión todo el tiempo, nada más la cambiaba de todo. Terrible, todas las canciones salían igualitas. Fue hasta que empecé a abrirme más con mis hermanas que empecé a usar los acordes. Entonces, es todo de no sentirte, no sé, como que muy orgulloso y muy de que lo mío es lo mío y ahí se queda. Y es algo que a veces se puede batallar, y otra vez, tú lo creas, se siente como que muy personal, pero a veces desatarte tantito de tus creaciones es algo saludable. Pero al mismo tiempo, con tu banda, a veces es muy importante proteger tu integridad como artista y tu visión creativa, porque cuando empiezas a trabajar con otras personas, obviamente todos tienen opiniones. Yo creo que eso es algo un poco complicado con la música, que todos son opiniones, o sea, muchas veces no hay ni un bien ni un mal, es de gustos. Entonces no le puedes decir a alguien que no digo que tu idea está terrible, pues no necesariamente, tal vez no vas a ir, no te gusta. Entonces es cómo llegas a un acuerdo entre personas a encontrar un intermedio donde a todos les guste. Ya encontrar ese intermedio al trabajar con un productor. Nosotros cuando empezamos a trabajar con David Bendeth fue una experiencia muy diferente, porque nosotros estábamos acostumbradas a lo que nosotros decimos, ahí está. Pero David pues sí tenía opiniones muy fuertes a veces. Y era mucha comunicación, era mucho de nosotras tener una idea clara entre las tres para poder defendernos, que estaba muy chistoso porque David nada más habla inglés y nosotras pues hablamos español. Entonces David nos sugería algo y nosotros nos volteábamos, lo platicábamos en español, nos gustaba, teníamos nuestro punto y lo íbamos a defender ya otra vez en inglés, y ganábamos muchas de las veces porque pues estábamos muy bien preparadas. Y yo creo que es una cosa muy importante con una banda, estar en el mismo canal, porque es muy fácil querer, tipo en muchos aspectos, pero en el tipo la composición, querer tener una parte donde te buscas y tipo ponerle, hacerlo muy show-offy, no sé cómo decirlo en español, pero yo creo que es muy importante pensar en la canción, en lo que quieres transmitir, y que no eres solo tú, o sea, no soy yo, Paulina Villarreal y mis hermanas, no, es The Warning, somos un conjunto y es un proyecto en donde tenemos que estar las tres de acuerdo con lo que está pasando y cómodas con no estar bajo the spotlight todo el tiempo. Y al final de cuentas es pensar en la canción, y eso de la integridad artística y de pelear por tus ideas, yo creo que algo muy importante para hacer eso es dar un porqué. O sea, nosotros cuando David nos retaba algo, nosotros dábamos un porqué y pues había una razón, va. Pero si nada más es porque me gusta, que es válido, pero tener una razón por cual están las cosas, de que, a mí esta acorde yo lo quiero dejar porque a mí me trae mucha tristeza, y pues la canción debe de ser triste, y yo
que le agrega mucho al sentimiento que yo quiero aportarle a la canción. Pues va, es un punto válido. Pero al digo que a mí me gusta, ahí se queda. Pues a veces no, o sea, te pueden terminar quitando la parte muy fácilmente. Y así es mínimo como nosotros lo llevamos. Y ha sido un aprendizaje muy fuerte durante los años. Les digo que yo al principio era que no, son mis canciones, no me las cambien. Pero ahorita como que ya a mis 20 puedo decir, uy no, así no funciona. Quiero hablar un poquito de cómo yo empecé a tocar, ahorita que estoy hablando de la edad. Yo empecé a tocar, yo empecé la música cuando tenía 3 años. Mis papás se metieron a un curso de iniciación musical. Estaba bien chiquita y yo sé que la gran mayoría de nosotros no nos acordamos de las cosas de cuando tenemos 3 años, somos bebés. Pero yo me acuerdo muy bien de estar en esas clases, pegando las claves, jugando con los, ¿cómo se llaman los parachones? Esos que pasaban abajo. Y me acuerdo que ahí empezó a nacer como que mi amor por la música, me gustaba mucho. Y después de eso mis papás me metieron a clases de piano, pero así como un papá mete a su hijo a clases de fútbol o a clases de baile, a mí me metieron a clases de piano. Pero a mí me gustaba mucho el piano, me gustaba muchísimo. Yo soy muy fan de la música clásica, yo creo que nació desde que ese gusto nació desde que estaba chiquita, me fascina. Y a mí lo que más me gustaba del piano, que fue algo que me di cuenta mucho después, porque yo creo que a los 4 años no estás muy enfocado en que te está gustando el piano, tienes 4. Pero yo creo que tenía unos 7, 8, yo tenía que practicar 30 minutos al día, esa era como que la cosa. Yo practicaba 30 minutos al día y yo me sordeaba bien cañón. Yo no era de que, sí, déjame pongo a sacar mi pieza. Yo me ponía a tocar cosas que a mí me salían, me ponía a crear en el piano. Y era lo que me gustaba mucho. Y era para sordearme. pero ahí es donde me di cuenta que lo que más me gustaba de la música era este poder que tenía de crear algo. Yo, obviamente a los 8 no me di cuenta que pues estaba componiendo, pero me la pasaba muy bien. Y así fue como empecé con el piano. Pero la batería, yo la empecé a tocar cuando tenía 6 años. Y todo esto pasó por el videojuego Rock Band. A mis papás les gusta mucho la música. Mis papás no son músicos. Mis papás nada más tocan la puerta. Pero nos inculcaron esta amor muy fuerte por la música. Nosotros como familia lo que hacíamos para pasarnos la vida básicamente era prender la tele, poníamos un DVD de un concierto, podía ser de Queen, de Pink Floyd, de AC/DC, ese era como nuestro tiempo familiar. Y lo disfrutaba muchísimo. Me acuerdo perfectamente bien estar en el sillón comiendo palomitas viendo estos conciertos. Pero cuando nuestros papás nos compraron el videojuego del Rock Band, ahí como que se consolidó nuestro amor, especialmente por el rock, por el género que nosotros tocamos. Y yo me acuerdo que pues yo siempre me iba a tocar la batería del juguete. Y a mí era la que me iba a mejorar a las 3. Entonces, me gustaba ganar, más que nada. Entonces yo disfrutaba mucho tocar ese instrumento. Y mi papá vio que tenía muy buena coordinación en el juguete. Y me preguntó que si yo quería tocar la batería. Y yo, pues sí, pues yo me la estaba pasando muy bien en el Rock Band, pues qué tan diferente podía ser la de verdad. Y pronto mi papá me compró una batería y me metió en clases. Yo encantada, honestamente me gustaba mucho pegarle los tambores. Tenía 6. Sí, porque soy chaparrita, a los 6 era una cosita así. Entonces fue un poco difícil conseguir, más bien encontrar a alguien que me quisiera dar clases. Pero ya cuando empecé con clases, desde ahí no paré y me gusta mucho. Obviamente me gusta mucho. Pero en ese entonces me acuerdo que me sentía muy, ¿cuál es la palabra? Fulfilled, de que podía estar tocando un instrumento que pues yo empecé tocando en el juguete y tocando mis canciones favoritas, que en ese entonces eran canciones de Hannah Montana y o sea, pues estaba muy chiquita. Entonces lo disfrutaba mucho y fue una de las primeras cosas donde me di cuenta que yo podía transmitir emociones con un instrumento. Yo le pegaba de tal manera al tambor y iba a sonar de tal manera, le pegaba de otra manera y iba a sonar de tal manera. Y yo me acuerdo que chiquita, cuando estaba aprendiendo a tocar, me acuerdo muy poco de cómo aprendí. O
estaba muy chiquita. A veces cuando me dicen, ¿qué haces cuando te estancas, cuando empezaste a aprender? Y yo, híjole, honestamente no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo la desesperación que sentía cuando no me salía algo. Y me acuerdo que me gustaba mucho que si no me salía, le podía pegar a los tambores para sacar toda mi furia. Y it was a good, o sea, me podía desestresar muy fácilmente. Entonces fue un instrumento que siempre me gustó mucho y me siento muy contenta que lo he podido tocar durante todo este tiempo. O sea, ahorita llevo 14 años tocando la batería. Ese número me asusta, no lo puedo creer. No lo puedo, es más de la mitad de mi vida. Y o sea, qué cañón. Yo crecí con este instrumento. Entonces, se me hace muy lindo que lo pueda tocar no solo tipo, yo sola, pero también compartirlo con mis hermanas. Y bueno, entonces yo empecé con el rock band, de ahí también me encontré pues, con muchas de las canciones y muchos de los artistas que a mí también me influyen muchísimo. Y yo creo que me influenció mucho la manera que toco y en la que me pongo a crear toda esa música que escuché de chiquita. Porque honestamente yo escucho una cantidad de música muy diferente, vamos a decir. Escucho de muchos géneros, pero yo creo que el rock band fue algo que tuvo un impacto muy fuerte en la manera que yo veo nuestra propia música al momento de componer. Entonces definitivamente fue un juego que fue un parteaguas muy grande en mi vida. Y bueno, estaba hablando de mis maestros y que al principio la gente no me quería dar clases, pero mi primer maestro que tuve se llama Gerardo Arispe y me acuerdo muy bien de las clases, porque pues obviamente yo era una barqueta, tenía 6 años. ¿Cómo mantienes la atención de una niña de 6 años en una clase de batería? Me explico. Pero me acuerdo que siempre me la pasaba muy bien, o sea, siempre me enseñaban con juegos y cosas así. Pero otra vez, siempre tuve muy buena coordinación y como dije antes, me gusta mucho ganar. Entonces que me salieran bien las cosas era como que algo que se me hacía tipo muy llamativo. Pero me acuerdo que la primera vez que empecé a batallar en la batería fue cuando Gerardo me puso a cantar. Me puso a cantar mientras tocaba la batería a mis 6 añitos para desarrollar mi coordinación. Y muchísimas gracias a Gerardo porque pues ahorita es lo que más hago, canto y toco al mismo tiempo. Y ahorita es un skill que tengo que realmente no lo pienso mucho porque lo llevo haciendo desde que empecé a tocar. Pero de repente sigo de ¿qué onda? O sea, ¿cómo empecé a hacer eso? Entonces yo empecé a cantar canciones de Discovery Kids, no sé si aquí a alguien le tocó Discovery Kids, pero me tocaba sentado bajo un árbol. Wow, esa fue mi infancia y eso es lo que yo tocaba en la batería. Eso es lo que yo me ponía. Oh my god. A ver. Wow. Era wow, mucha ternura. Era sentado debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar. ¿Qué dice? Porque tienen los loros y los quién sabe qué, exacto. Pero así fue como yo empecé. ¡Gracias! ¡Increíble! Bueno, eso es lo que yo tocaba cuando tenía 6. Y así fue como yo fui empezando a desarrollar esta cosa de cantar y tocar al mismo tiempo, que otra vez lo uso mucho ahorita, pero muchas gracias a Gerardo porque, pues sí, es algo que uso mucho ahorita.